Bueno, buenas noches, ya siendo las 7 de la noche. Hoy vamos a retomar un poquito el tema de la renta que estaba tratando la vez pasada. Luego van a seguir los compañeros del régimen simple de tributación o los de retención en la fuente, los que estén listos cuando ya yo termine. Igual trataré de no demorarme tanto para darle paso a ellos, porque como les dije, mi tema es extenso, entonces tengo que ir abordándolo. Debía ser de 6:30 a 7, pero bueno, igual la situación es que tanto en el salón de clase como aquí hay que siempre esperar, ¿ya? Entonces, quería que de pronto tener esa situación clara con ustedes para que eh, lo podamos ver. Ustedes creo que sí están viendo porque aquí yo veo que se está viendo. Entonces voy a mirar acá donde estoy yo. Aquí estoy. Listo. Nosotros estuvimos hablando pues acá del impuesto de renta, el impuesto de renta, pero aquí vamos a circunscribirnos ahorita de las rentas celulares, de la parte de las personas naturales. Nosotros estuvimos hablando acerca del impuesto de renta, que es un impuesto muy importante. Estuvimos hablando acerca también de la residencia fiscal, los casos en los que se da la residencia fiscal. Y entonces aquí ahora vamos a hablar de las personas naturales en renta, porque ellas tienen algo muy importante, ¿ya? Que en la ley 1943 del 2018, la cual fue declarada inexequible el 16 de octubre del 2019, y que obviamente también tenemos que en el año 2019 se dio la ley 2010, en la cual se dio para poder ratificar esto y fueron las determinación de las rentas celulares, ¿ya? ¿Y qué será esto? La renta cedular es cómo se clasifica el ingreso para las personas naturales y se clasificó el ingreso de acuerdo a lo que usted reciba. Y hay tres tipos de rentas cedulares, de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario. Hay tres rentas cedulares que son la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general, a su vez, se divide en rentas de capital, rentas no laborales y rentas de trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se divide la cédula general. La cédula de pensiones no se divide en nada porque está, obviamente, como su nombre lo dice, son ingresos por pensiones. Y está la de renta de dividendos y participaciones que vamos a hablar de ella después, ¿ya? Aquí tenemos obviamente, esto lo que tenemos que entender, el tema de ahora que tenemos que hablar es cómo clasifican el ingreso que usted como persona natural tiene. No todos los ingresos son iguales y si usted tiene ingresos laborales se trata de una forma, si usted tiene ingresos por pensiones se trata de una forma, si tiene ingresos por arrendamiento se trata de otra forma y si tiene ingresos por dividendos y participaciones también la renta se traba o se graba de una forma diferente. Aquí hablando de la primera, que es la cédula general, que ya dijimos que esta cédula general se divide en tres grupos: rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, ¿ya? Siendo, obviamente, las rentas de trabajo pertenecen a extra lo que son los honorarios, las comisiones, las compensaciones y las compensaciones por servicios personales. Fíjense que uno cuando habla de rentas de trabajo, pensaría que solamente son las personas que tienen trabajo. Y aquí se dice algo muy importante en este artículo 103 del Estatuto Tributario, porque esto se trata en la cual estas rentas de trabajo están definidas ahí y se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representaciones, honorarios, las compensaciones recibidas por trabajos asociados cooperativos y en general pues todas las conversaciones personales. Entre ellas tenemos los honorarios, que son remuneración por el trabajo intelectual, las comisiones, que son retribuciones de actividades que implican ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos. Las compensaciones, que se consideran la compensación toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona diferente a los honorarios, que genera una contraprestación en dinero en especie a cargo de la cooperativa de trabajo asociado, de la CTA. Y también están las compensaciones por servicios prestados personales, que se consideran compensaciones por servicios personales
toda aquella actividad de trabajo prestado directamente por una persona natural que genera una contraprestación en dinero, en especie, independiente de su denominación o su remuneración como tal. En ese momento tengo que dar que va a entrar alguien. Listo, aquí está. Ok. Luego están las rentas de capital. Estas rentas de capital, ¿cuáles son? Son los ingresos brutos por renta de capital, por los intereses y rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías y propiedades intelectuales, los ingresos del exterior por rentas de capital. Estos serían los ingresos que son las rentas de capitales, que estas rentas de capitales son bastante a veces, tener esta renta a veces es oneroso la, la tarifa que se utilizan con ella. Y las rentas no laborales son aquellas rentas que no pertenecen ni a rentas de capital ni a rentas de trabajo. Lo que son las rentas no laborales se consideran ingresos de rentas no laborales, todos aquellos que no se clasifiquen en ninguna otra cédula. Por ejemplo, que tampoco sean ingresos por pensiones, que no sean ingresos por dividendos y participaciones. Entonces se clasifican en esta renta no laboral, ¿ya? Los que no encajen en los otros dos diferentes a estos, ni en estos tampoco, ni en rentas de capital, ni en rentas de trabajo. Encajan aquí en rentas no laborales como tal. Ahora vamos a mirar aquí cómo se liquida, cómo se depura esta parte, ¿ya? Aquí las rentas de trabajo están conformadas por los ingresos brutos de las rentas de trabajo, que son estos de aquí, que están del artículo 103. También se le restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son estos que ahorita que ya nosotros estuvimos hablando de esos aportes, que son los aportes a seguridad, las cotizaciones voluntarias, los aportes voluntarios a la seguridad social y los apoyos económicos para financiar. Entonces, todo eso son obviamente los ingresos no constitutivos de renta. También están los costos de deducciones para los trabajadores independientes. Para las personas que trabajan, obviamente, no, con un contrato laboral no se cumplen este que está de costo de deducción. Aquí lo que vamos a hacer es al final encontrar lo que es, después de todo esto, encontrar la renta líquida, ¿dónde está? La renta líquida de trabajo que está aquí. Esto es lo primero que lo que vamos a encontrar. ¿Y cómo se halla eso? Cogemos el ingreso de la persona, le restamos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que eso me va a dar la renta líquida. Después, a esa renta líquida le hacemos lo que son las rentas exentas de trabajo, se las restamos. Y después, obviamente, a ese resultado le vamos a restar el 40% con unas limitaciones. Y también aquí nosotros vamos a encontrar que hay ciertas limitaciones, por ejemplo, las rentas exentas que tenemos acá, no se pueden incluir las rentas exentas, lo que aplica el límite del 40% o los 5.040 VT del ingreso bruto de la persona. Porque nos dicen, bueno, puedes descontarse el 40%, pero dice hasta 5.040 VT nada más, no se pueden restar más. Entonces, aquí lo que básicamente que el mensaje que quiero darles a ustedes con respecto a esta depuración es que así como se recibe el ingreso, no sobre este ingreso no es que va usted a tributar, usted tiene derecho a que le quiten los ingresos no constitutivos de renta y de ganancia ocasional y quitarle las rentas exentas y las deducciones como tal. Al momento de quitarle todo eso, le da a usted la renta líquida de trabajo. Y cuando usted ya le da la renta líquida, a eso es lo que usted le va a multiplicar las tarifas como tal. Las tarifas están más abajo acá. Las tarifas de la renta general están aquí. Si usted le da, por ejemplo, 1.090 VT, el valor que le da lo divide entre el valor de la VT y le da 1.090 VT, usted va a tener una tarifa del 0%. Pero si usted le da 1.090 VT hacia adelante, ya la tarifa va a ser del 19%. Pero ¿cómo lo van a hacer? Te coge la base que le dé aquí, por ejemplo, en lo de acá de la renta de trabajo, está la renta líquida de trabajo, el valor que me dé aquí, ¿qué hago yo con ese valor? Yo primero lo busco en la tabla, busco en la tabla. Resulta que me dio 2.000 VT. Al momento de darme 2.000 VT, divido ese valor entre los VT. ¿Quién me dice cuál es el valor de la VT de este año? 40.219. Seguro, 40.000. Busca aquí en Google.
VT 2023 y 40.000. Algo. 40.412. 40.000. 42.412. Ah, 42.412. Para mí no me sonaba que era 40.000, sino algo más. 42.412. Entonces, si yo resulta que a mí me dio aquí en la base que yo tengo acá, la renta líquida la renta líquida acá de trabajo, me dio esto. Porque aquí estamos haciendo la independiente, cada una es independiente. La renta de trabajo es una, la renta de capital es otra y la renta no laboral es otra. Otra forma de hacer. O sea, es lo mismo, pero se separa, lo que quiero darle a entender. Entonces resulta que aquí en esta renta líquida a mí me dio, por decir algo, 60 millones. Si yo divido 60 millones entre 42.000, 214 lo que me dijiste. 60 millones. 42.412. 412. Eso me va a dar a mí 1.400, me va a dar 1.414 VT. Yo cojo y busco aquí 1.400 VT. ¿Dónde da 1.400 VT? En el segundo renglón, ¿verdad? Me dice a mí que 1.400, a mí me dio ese valor de 60 millones, me dio 1.414 VT. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, hay que aplicarle el tarifa del 19%. No, eso es falso en ese momento. Entró alguien. Laura. Entonces, eso es falso. No le vas a multiplicar por el 19%. Vas a coger esos 1.414 VT y le vas a restar 1.090 VT. A lo que te dé, si lo vas a multiplicar por el 19%, multiplico por el 19% y me da 20. En un momentico, que eso no me dio. 60 millones entre 42.412. Eso me da menos 1.090, me da 324. Y yo los 324 lo multiplico por el 19% y me da 61.70. Tuve que coger la base gravable que teníamos aquí en su momento. Cuando entra alguien me toca cerrar acá. Ahí está, listo. Entonces voy y me devuelvo nuevamente. Aquí estamos estableciendo la renta de trabajo. La renta de trabajo en la cédula general. Le quitamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me dio la renta líquida, después le quitamos las rentas exentas y las deducciones, y estas rentas exentas y deducciones aquí me dan unos ejemplos donde me dicen que obviamente sí yo me puedo quitar ciertas cosas, pero no las puedo quitar totalmente. Cuando ya después me da eso, me va a dar la renta líquida aquí, en este valor. Y resulta que ese valor que me da y vuelvo y lo traslado me da 60 millones. 60 millones, pero yo no lo puedo buscar en la tabla con el valor, sino que lo tengo que buscar con el valor de la VT, porque ese es el valor que se está tratando. Lo colocan en el valor. Entonces, cojo con los 60 millones entre 42.412. Y resulta que a mí ese valor de 60 millones en valor de VT da 1.414 VT. Ahora ahí sí me voy para la tabla, que la tabla está en términos de VT. Según eso está en el segundo renglón, porque el segundo renglón está de 1.090 más hasta 1.700 VT. Y como me dio 1.400, entonces yo vengo y cojo este renglón que está aquí. Pero resulta que no voy a coger, que voy a coger los 1.414 VT y voy a multiplicar por el 19%. No, yo tengo que mirar siempre lo que dice este cuadrito aquí. Y este cuadrito me está diciendo que yo tengo que coger la base en VT, es decir, los 1.414 VT, que es lo que traducen los 60 millones, y a eso le tengo que restar 1.090 VT. Lo que me dé, si lo multiplico por el 19%, por el 19% me da 61 VT. Ahora yo necesito saber cuánto eso es en plata. ¿Qué tendría que hacer si ya yo sé cuánto es en VT, que es 61.70 VT es mi valor del impuesto? ¿Cómo tengo que saber eso en plata? ¿Qué hago?
Profe, lo multiplica por el valor de la VT. 42.000. Multiplico 41.412. Resulta que esa persona debe pagar cuando tiene una base gravable de 60 millones, tiene que pagar 2.616.812. ¿Por qué? Porque fíjense que cogimos ese millón, eso y le quitamos el 1090, lo multiplicamos por el 19% y siempre tiene que pagar 2.617.000 porque ya se va ese valor. Entonces, así mismo, como estábamos haciendo ahorita acá, aquí tenemos la cédula de rentas de trabajo, aquí tenemos la renta de capital, que es la que ahorita dijimos que era con intereses, rendimientos financieros, ingresos no, a eso también le vamos a quitar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me da una renta líquida y a eso le quitamos, obviamente, las rentas exentas y las deducciones que también tenemos derecho. Aquí, obviamente, en este cuadrito tenemos a qué tenemos derecho a quitarles, las rentas exentas, ¿ya? Entonces, cuando ya hacemos todo este proceso de quitarles toda esta parte, nos va a dar nuevamente una renta líquida agravable aquí. Aquí tenemos algo en que las rentas exentas, deducciones imputables de la renta líquida general se distribuirán en las casillas correspondientes. Ahorita les digo cómo está esta parte en el formulario. Vamos a buscarlo acá en el está, ¿dónde tengo yo esto aquí? Vamos a buscar esto en el formulario, porque yo lo tengo aquí. ¿Me están siguiendo el paso? Esperemos que sí. Aquí está. Entonces, aquí nos metemos en el formulario. Por ejemplo, el formulario para personas naturales, este formulario, el formulario 210. ¿Ya? Este formulario 210, aquí lo tenemos. ¿Ya? Y en este formulario es donde nosotros estamos aquí, donde estoy señalando, aquí están las rentas de trabajo. En estas rentas de trabajo es donde si una persona de rentas de trabajo, lleno aquí. Si una persona de rentas de capital, lleno los valores aquí. Y si una persona de rentas no laborales, yo voy a llenar de esta parte aquí donde están. Aquí, en esta parte donde tengo el cosito, aquí vendría siendo las rentas de pensiones y las de dividendos y participaciones serían acá. Y aquí en última instancia, en el último renglón, este último espacio sería cuando estemos diligenciando las ganancias ocasionales, también estamos haciendo aquí. Y al final, pues obviamente vamos a ir liquidando el impuesto de renta. Obviamente yo les hablo de este impuesto de renta de una manera muy eh, general, porque obviamente nosotros no tenemos que ser unos expertos en esta parte, sino saber, tener idea de dónde van las cosas, cómo se hacen las situaciones. Aquí tenemos las rentas, aquí en este pedazo vamos a tener las rentas de trabajo, aquí las rentas de capital y aquí las rentas no laborales. Acá obviamente van a estar las rentas de pensión. En cada una parte del mismo formulario nos va ayudando a saber dónde vamos a ir ubicando las cosas. Por eso es que tenemos que saber cuál es el ingreso, porque si usted viene y llena que en las rentas de capital, cuando usted renta de trabajo, entonces va a tener una inexactitud en la información y por eso también se paga o cobran un tipo de sanción, ¿ya? Mirar para acá, ¿sí? Aquí tenemos algo. El video se está oyendo. Creo Sí, que no. profe. Dice yo. A ver, de esta forma yo voy a hacer mi vaina como es debido. Ahí está. Listo. Hoy aprenderemos cómo diligenciar el formulario 210 Renta Personas Naturales. Primero, ingresa a www.dian.gov.co y dirígete a la sección transaccional. Ingresa como usuario registrado a nombre propio y con tu contraseña al sistema informático de la DIAN.
Allí debes escoger la opción Diligenciar, presentar y seleccionar el formulario 210 para residentes fiscales en el país. Para generar un borrador del formulario, selecciona el año a declarar y haz clic en el botón Crear. Debes responder afirmativamente a la pregunta sobre la residencia fiscal. El sistema te arroja una declaración sugerida que puedes aceptar y luego modificar o borrar cada uno de los datos incluidos. En caso de tener ingresos por rentas exentas excluidos del límite del 40% o las 5.040 VTs, debes contestar afirmativamente e incluir el valor de estos ingresos. Diligencia cada uno de los campos del formulario acordes con tu realidad económica. Debes diligenciar los valores de ingresos brutos de las rentas de trabajo, capital y no laborales. Luego registra los ingresos no constitutivos de cada una de estas rentas y después diligencia el resto de la información de la cédula general. Una vez hayas terminado, haz clic en el botón Guardar para salvar tu información. Después podrás seguir diligenciando el formulario si así lo necesitas. Cuando hayas terminado y estés seguro de haber ingresado la información correctamente, debes guardar el borrador y después puedes firmar tu declaración. Autoriza el uso de tu firma electrónica y procede a generar el código electrónico para firmar tu declaración. El código llegará a tu correo electrónico registrado en el RUT o a la sección Comunicados del sistema Muisca. Seguido, ingresa tu contraseña, código y así podrás firmar tu formulario con éxito. El paso siguiente es presentar el formulario. El sistema te notificará que has cumplido con tu declaración. Después puedes generar el PDF de tu declaración donde se confirma el número del formulario y se verifica el sello con fecha y hora de presentación. Si tu declaración te generó un saldo a pagar, debes generar el recibo de pago. Verifica los datos, haz clic en Guardar y genera un PDF del formulario de pago 490. Debes verificar que tu recibo corresponda con el número de la declaración presentada. Este recibo es el que debes imprimir en caso de hacer tu pago en un banco. Si vas a realizar tu pago electrónicamente, selecciona el botón Pagar y se despliega un formulario en el que debes elegir la entidad bancaria con la que vas a realizar el pago. Luego haz clic en el botón de pago en línea y el sistema te direccionará a tu entidad bancaria. Recuerda que debes asegurarte previamente con tu banco sobre la posibilidad de realizar pagos en línea. Para mayor orientación, haz uso del chatbot en la página web de la entidad o de la nueva app DIAN. Pero si prefieres, llámanos al Contact Center o escríbenos en nuestras redes sociales habilitadas para este fin. Hazlo tú mismo porque si yo puedo, todos podemos. Listo, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Listo. Luego aquí tenemos la situación. Esta es la tabla la tarifa que le aplica a las rentas a la cedulación general, que son las tres. Luego nos encontramos, de la cedulación general, nos encontramos las rentas de pensiones. Que estas rentas de pensiones son los ingresos de pensión de jubilación, de invalidez, vejez, de sobreviviente y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones que sustituyen a las pensiones o a devoluciones y saldos de ahorros pensionales. Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos que ya se mencionaron corresponden a rentas y corresponden a rentas extranjeras, se reconocerán en esta cédula y no les será aplicable la limitación de estas, del artículo 206 del Estatuto Tributario, el numeral 5. ¿Quién me hace favor de buscarme el artículo 206 y leerme el numeral 5, por favor, del Estatuto Tributario? El 7. Del Estatuto Tributario, el 5. Sí. Dice que las pensiones de jubilación, validez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año gravable de 1997
a partir del 1 de enero de 1998 estarán grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda de 1000 VT. El Y mismo 1000 VT, tratamiento, ajá, dime. el mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional para el efecto. El valor exonerado de impuestos será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1000 VT calculados al momento de recibir la indemnización por el número de meses a los cuales esta corresponda. Ok, listo. Entonces, fíjate, ahorita estábamos expresando otra cosa acá diferente, diciéndonos que aquellos ingresos obtenidos por conceptos mencionados de esto de pensión de vejez, de viviente y demás, y que correspondan a rentas de fuente extranjera, es decir, que eso no los hayan dado en el extranjero, se reconocerán en esta cédula. Hay que colocarlos aquí como ingresos, pero no les será aplicable la limitación. Es decir, que aquí la limitación que nos está apareciendo es que esta solamente después de 1000 VT mensuales, ¿cuánto valen 1000 VT? Si yo tengo que son 42.412 por 1000 son 42.412 y difícilmente mensualmente alguien gane 42.412.000 mensual, porque el valor es mensual, ¿ya? Es decir, que casi siempre ese valor no van a tener grabado, o sea, simplemente hay que decirlo, hay que presentarlo, pero por lo general no va a tener que generar ningún tipo de impuesto. Pero en este caso sí nos dijeron algo. Nos dijeron aquí de que lo que se reciba del exterior no va a tener esa exención. Entonces, es lo que también tenemos que tener en cuenta también, que cómo se hace la depuración para hallar la renta líquida grabable aquí. Los ingresos por pensiones, que ya lo sabemos, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos las rentas exentas hasta 12.000 VT. Y después lo que me dé de eso, yo busco aquí en la tabla y con la tabla yo me ayudo para poder establecer el impuesto. Aquí esto, obviamente, la VT que teníamos aquí era del año 2019, porque esta información es del 2020, simplemente es actualizarla. ¿Qué pasa con las participaciones, los dividendos y participaciones? En este se reciben conceptos de dividendos y participaciones que constituyen obviamente una renta agradable en cabeza de quienes, de los socios, de los accionistas, los asociados, los suscriptores, que sean personas naturales, residentes y sucesiones ilíquidas de causantes en el momento de su muerte eran residentes. Cuando hablamos de sucesiones ilíquidas, sabemos que son eso que existe, que es la transición entre que la persona muere y el momento en que sus bienes pasan a sus herederos. Y tras ese tiempo eso se llama sucesiones ilíquidas. Y si al momento de que se murió esta persona era residente, obviamente, y tenía ingresos por esta parte, por dividendos y participaciones, obviamente vamos a tener que hacerle a la persona. Y esto se divide en dos capítulos que son la primera subcédula, esta que cuando los dividendos y participaciones hayan sido distribuidos según el cálculo establecido por el artículo, el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario, la renta líquida obtenida en esta será grabada a la tarifa del inciso 1 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Fíjense que aquí nosotros tenemos que leer el Estatuto Tributario. Vámonos al artículo 49. Artículo 49 del Estatuto Tributario. Artículo 41. ¿Y qué me dice aquí? Que es el numeral 3 del artículo 49. Numeral 3. ¿Dónde está el numeral 3 aquí? No lo ve. Vamos a tener que buscar otro porque ese no fue suficiente. Numeral 3. Para determinar las utilidades acumuladas y reservas liberadas son grabadas por el año gravable
entiendo por Profe, qué. en el Dime, grupo están diciendo como que hay varias personas que están intentando entrar y no han podido. pero raro porque a mí no me aparece nada aquí. Hay como Ya. 3 personas que dicen que salen en espera. Pero yo no tengo aquí nada aquí que me diga que está en espera. Que sigan intentando porque aquí no me sale nada. Y cuando me sale algo, yo enseguida les digo, esperen un momento y voy y llego allá y lo hago, pero ahorita mismo no tengo a nadie aquí en espera. Que vuelvan a intentar que se salgan donde están y vuelvan otra vez a ingresar, ¿oíste? Porque aquí no me sale nada. Sí, profe, yo les dije. Ok, gracias, disculpa. Vamos a buscar aquí donde está ese numeral que no lo encuentro. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Aquí está el 3. Aquí dice, el valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior constituye la utilidad máxima susceptible que debe ser distribuida a título de ingresos no constitutivo de renta ni de ganancia. O sea que esta situación aquí hay que leer el 2 también. Al resultado obtenido se hace el valor tirado percibido durante el respectivo año grabable. Obviamente lo que nos están diciendo aquí es que tenemos que hacer una especie de mirar cómo liquidaron los dividendos en la empresa, donde obviamente no las van a dar, y ese valor obviamente estará susceptible de estar distribuido como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Ya? El valor obtenido en esa parte, ¿ya? Mira, ahora sí me apareció en Jesús Palacio, admitir, ya le estoy dando a admitir. Luego, aquí otra vez tenemos aquí el inciso 1 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Artículo, artículo 242 del Estatuto Tributario. ¿Cuál nos dice que es el inciso 1? Dice, los dividendos y participaciones pagados, abonados en cuenta a personas naturales residentes, instituciones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país provenientes de distribución de utilidades que hubiesen considerado como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el estatuto, integrarán la base del impuesto sobre la renta y complementario y estarán sujetas a la tarifa del artículo 241 como tal, que estas son las tarifas que están aquí. Que a pesar, lo que dicen aquí, que a pesar de que estos hayan sido considerados como ingresos no constitutivos de renta de ganancia, los tenemos que meter y luego restarlos, para después obviamente someterlos a esta tarifa que se encuentra aquí, que es la base que está acá. Entonces, luego también tenemos que es esta que está aquí. Luego también tenemos una segunda subcapital que obviamente la primera es cuando nosotros tenemos los dividendos que se encuentran definidos por la empresa y en los otros dividendos, las participaciones provenientes de personas naturales residentes, sucesiones ilíquidas durante el año anterior y que correspondan a utilidades obtenidas hasta el año 31 de diciembre del 2016 o años anteriores tendrán el siguiente tratamiento. El valor del dividendo y participación como tal lo van a utilizar y van a tomar y lo van a liquidar y van a someterlo a esta tabla que se encuentra aquí. Obviamente van a coger ese valor, lo van a dividir entre el valor del OBT y se va a buscar aquí. Fíjense que cuando tenemos este tipo de cédulas de renta, dividendos y participaciones, no se tiene ningún tipo de beneficio como si teníamos con las otras. Las otras sí teníamos unos beneficios aquí de quitar los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, mientras que con estos dividendos es solo el dividendo, lo liquidan como tal y se busca aquí en la tabla y se acabó. O sea que supone que las personas que, me imagino que por lo que dicen o cree el legislador, que las personas que perciben estos dividendos y participaciones son personas con alto nivel económico y que no necesitan pues este tipo de beneficios como tal, ¿ya? No hay que desconocer, vuelvo y le digo, la existencia del formulario 210, que esto es para personas residentes, que dice declaración de renta y complementario para personas naturales y asimiladas
residentes y sucesiones ilíquidas causantes de residentes. Este es el formulario que usted, si es residente fiscal y si es persona natural, va a llenar en el mes de agosto, septiembre, octubre. Este es el formulario. El otro formulario es de personas jurídicas que hablaré de él más adelante, ¿ya? Pero sí quiero dejar esto nuevamente hasta aquí y seguiré cuando tenga otra intervención para poder darle claridad con respecto a eso. Yo le digo, toda esta serie de situaciones aquí en este momento son simplemente para darles una idea a ustedes de lo que existe o cómo se vienen haciendo las cosas, ¿ya? Para que cuando usted esté en el mundo laboral, en el ambiente real, sepa cómo son las cosas, cuál es el formulario que tiene que darle. Muestre usted un formulario 110, siendo usted persona natural, dice, no, si este no es el formulario que me aplica, a mí me aplica el formulario 110, que para personas jurídicas, si soy persona jurídica, ¿ya? Entonces también. Entonces no sé cuál de los dos compañeros, de los dos grupos, o el de régimen simple, el de retención en la fuente, quiera iniciar. La, Profe, grupo 7, va a transmitir el video. ok, el grupo 7, ¿qué tema es? Régimen simple de tributación. Bueno, y después de que eso pase, me gustaría que el mismo grupo nos socialice un resumen de la situación, por favor. ¿Vieron? Ahora, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pregunta, ¿se Jonathan escucha? Piedrahita. El día de hoy vamos a hablar sobre Sí se oye. simple tributación. Primero vamos a empezar por el Piedrahita. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Piedrahita. El día de hoy vamos a hablar sobre el régimen simple de tributación. Primero vamos a empezar por el explicar qué es el régimen de tributación simple. El régimen simple de tributación es un sistema para el pago de diferentes impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN, y a él pueden acceder de forma voluntaria o voluntaria tanto personas naturales como personas jurídicas que cumplan con una serie de requisitos. ¿Y qué beneficios van a tener las personas jurídicas o naturales que pertenezcan al régimen simple de tributación? Sus tarifas van a ser entre el 1.8 y el 14.5%, que depende de los ingresos brutos y de la actividad empresarial que desarrolles. Quien realice únicamente las actividades de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías no serán responsables del impuesto sobre las ventas, el IVA. Los pagos por concepto de aportes de pensiones a tus empleados los puedes descontar del impuesto o anticipo a pagar del régimen simple de tributación. Otro, el 0.5% de los pagos que recibas a través de mecanismo electrónico los puedes descontar del impuesto a pagar del régimen simple de tributación. Estás exonerado del pago de parafiscales, ICBF, SENA y aportes de salud en los términos del artículo 114.1 del Estatuto Tributario. Bueno, seguimos con los beneficios. Por una sola declaración anual cumples con el deber formal de declarar varios impuestos: impuesto unificado, renta, impuestos nacional al consumo,
ganancias ocasionales, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Con un solo recibo anticipas el pago de hasta 6 impuestos: IVA, impuesto unificado, renta, impuesto nacional al consumo, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. No estás sujeto a retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA. Tampoco estás obligado a practicar retenciones a título de renta, salvo las laborales, ni a título de ICA. Bueno, una de las dudas más comunes entre los contribuyentes radica en cuáles son las condiciones a cumplirse para la inscripción en el régimen simple de tributación. Aún, por difícil que parezca, no lo es. En realidad, pues son pocas las condiciones que hay que cumplirse y entre esas pues están las siguientes. Si eres una persona natural que desarrolla una profesión liberal o un ejercicio de consultoría, pues clasificas para inscribirte en el régimen simple de tributación. Las personas jurídicas de naturaleza societaria también pues están configuradas y tipificadas dentro de las personas pues que clasifican dentro del régimen simple también. Otra de las condiciones a cumplirse es que dentro del año gravable, dentro del año pues que está dentro de los registros, hayas obtenido ingresos inferiores a los 100.000 VT. Es para tener en cuenta esto y para hacer el cálculo hay que tener en cuenta pues el consultar el valor del VT determinado pues para ese periodo de tiempo. Si cumples pues las obligaciones tributarias de carácter nacional y local, también pues es una de las características que te permite pertenecer a este régimen. Y en caso de requerirlo, la DIAN también pues te puede proporcionar, nos puede proporcionar a quienes tengan la obligación un mecanismo de facturación electrónica de manera gratuita que nos va a ayudar a formalizar y a que el trabajo sea pues menos acucioso. Nos va a ayudar a que la DIAN tenga pues un registro mucho más claro, mucho más eficaz de lo que vendrían siendo pues todas estas actividades comerciales dentro del territorio nacional. Entonces, para tener en cuenta esto, que esas son las opciones para que podamos optar para la inscripción en el registro en el régimen simple de tributación. Luego de haber conocido las condiciones que deben cumplirse para la inscripción en el régimen simple de tributación o RST, nos queda la siguiente duda: ¿cómo nos inscribimos? Y bueno, como comentábamos anteriormente, la inscripción y todos estos procedimientos, la DIAN nos ha facilitado pues bastante opciones y bastante pues elementos que nos van a llevar a realizar este procedimiento de manera intuitiva y sencilla. Hay dos opciones. Si aún no tienes RUT y estás interesado en inscribirte en el régimen simple de tributación, puedes hacerlo en cualquier momento del año a través del servicio de RUT en línea y pues debes consultar los pasos escaneando el código que pues dejamos relacionado a continuación. Para las personas que ya cuentan con su registro único tributario, pueden inscribirse en el régimen simple de tributación y, ojo al dato, entre el 1 de enero y el último día hábil de febrero del año en vigencia. Del 1 de enero al último día hábil de febrero del año en vigencia. Y pues para realizar este proceso solo ingresamos al portal transaccional como un usuario registrado o a la app DIAN, hacemos inscripción, hacemos clic en inscripción a RST y el sistema pues de inmediato nos va a ir desplegando el paso a paso para seguir para finalizar el proceso. En caso de que seas una persona jurídica, podrás inscribirte en el régimen simple de tributación en el momento de realizar tu matrícula ante la Cámara de Comercio al obtener tu RUT. Luego de haberse cumplido las condiciones para la inscripción en el régimen simple de tributación y su posterior inscripción, la DIAN, a través de su proceso de recolección de información, clasifica a los contribuyentes de acuerdo a rangos y grupos. En los rangos tenemos en cuenta los ingresos brutos anuales expresados en VT. Estos rangos van desde 0 a 6.000, que es el rango inferior, hasta 30.000 a 100.000 VT. Recordemos que 100.000 VT es el rango máximo que no podemos superar, el umbral máximo que no podemos superar para poder pertenecer a este régimen simple de tributación. La otra manera de discriminación que tiene la DIAN
es a través de grupos. Los grupos están conformados por las actividades comerciales y van de la siguiente manera. En el primer grupo están las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Al segundo grupo pertenecen las actividades comerciales, actividades industriales, actividades de servicios de construcción. En el tercer grupo están los servicios profesionales de consultoría y científicos incluidos, los servicios profesionales liberales que mencionábamos al principio de la presentación. El cuarto grupo está compuesto por las actividades de expendios de comidas y bebidas y actividades de transporte. Estos grupos van a estar discriminados de acuerdo a unas tarifas que van desde el 2% hasta el 11%, dependiendo pues la cantidad de VT que estemos manejando en el año gravable. Por otra parte, la estructura plena, la estructura del impuesto va de la siguiente manera. Constituye de una base gravable que se multiplica por la tarifa, lo que nos da pues el impuesto total a pagar, a lo cual se le restan los descuentos simples, que estos incluyen los aportes a pensión, valor recibido en medios electrónicos, que son pues los deducibles que nos indica el estatuto tributario. Por pertenecer al régimen simple de tributación, obviamente vas a tener unas obligaciones. Estas son que debes presentar y pagar en debida forma los anticipos bimestrales. Para esto debes consultar en el calendario tributario y ten siempre presente las fechas de vencimiento. Los anticipos se deben presentar con independencia de que el pago sea 0 pesos. Debes contar con el mecanismo para facturar electrónicamente dentro de los 2 meses siguientes a tu inscripción, salvo que se usen documentos equivalentes y, mientras exista esta posibilidad, debes expedir facturas electrónicas. Bueno, conozcamos un poco de cómo funciona el mecanismo de factura electrónica para ti que perteneces al régimen simple de tributación. Bueno, este es un mecanismo que te permite ahorrar espacio, optimizar la gestión contable, automatizar los procesos manuales, reducir costos en papel y facilitar la financiación a través de factoring electrónico, que ya muchas veces ya hemos hablado de él, además de mejorar la interacción con clientes y proveedores. Una de las preguntas que más a menudo nos hacen es ¿qué requerimos para facturar electrónicamente cuando pertenecemos al régimen simple de tributación? Bueno, esto es fácil. Requerimos tener el RUT actualizado con información de personas o representantes legales, el acceso al correo registrado en el RUT, un computador o un dispositivo electrónico, certificado de firma digital, contar con un software para facturar o un proveedor tecnológico habilitado por la DIAN. Sí, bueno, esta es muy importante y esta es de las más, de que más te beneficia por pertenecer al régimen simple de tributación. Es que si tú apenas estás emprendiendo, puedes contar con el servidor de facturación electrónica gratuito que te otorga la DIAN, dispuesto para todos los ciudadanos que requieran hacer esta implementación. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan. Vamos a escuchar al grupo de régimen simple de tributación. Yo les pedí el favor de que me hicieran una claridad, a ver, de cómo, un resumen de las situaciones o lo más relevante en cuanto al régimen simple de tributación, una autocrítica, no sé, lo que puedan hacer, por favor. Bueno, profe, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Piedradita. Pertenezco al grupo de régimen simple de tributación. Bueno, de todo lo que yo estuve mirando sobre el régimen simple de tributación, cabe resaltar los muchos beneficios que el régimen simple de tributación tiene. Es un régimen que está creado para pequeñas empresas
pequeños comerciantes, como lo decía en el video, tiendas, mini mercados, de tal forma que les permite a ellos hacer las declaraciones un poco más fácil, como lo dice, unificar las declaraciones, seis tipos de impuestos unificados en uno solo, y solamente tendrán que hacer unos bimestrales, unos anticipos bimestrales. Es un régimen que al principio no tuvo mucha acogida. Es un régimen que las personas, una persona, como en varios videos que vi, una persona que debe cumplir con todas las condiciones para pertenecer. Y una de las condiciones es generar empleo. Una persona que sea empleada no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Entonces, pues todo lo que vi me pareció muy bueno porque disminuía demasiado. Vi varios videos donde disminuía el valor a declarar de varias empresas. O sea, hacíamos la comparación de una empresa en el régimen simple normal, que bueno, viene siendo los declarantes de IVA o no declarantes de IVA, y lo que cuando se pasaba en esa misma persona al régimen simple de tributación, se veía que en realidad la persona terminaba pagando menos impuestos, pero que a la vez había contadores, o no sé si contadores, que asesoraban mal a los clientes y le decían, no te pases para allá porque vas a pagar más, o de pronto no sé, de pronto era miedo a experimentar cosas nuevas, pero en realidad me parece un sistema que está muy en lo que queremos actualmente. Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica te permite un sistema totalmente gratuito para que tú puedas facturar electrónicamente. Entonces, me parece No, que y la parte... y una de las cosas interesantes que tiene esto es que así no hayas tenido lo mínimo que se necesita para poder facturar, para poder pertenecer al régimen simple de tributación, tienes que facturar electrónicamente. Es un requisito indispensable. Y de hecho, como tú estás diciendo, ahora en la ley 2277 hubo unas reformas bastante grandes con respecto a las tarifas, y de hecho salieron hasta unos grupos especiales. El grupo de la salud, el grupo de la salud fue una de las novedades que existieron ahorita en esta parte. De hecho, también metieron a las personas que ganan por honorarios. Obviamente también le hicieron que bajara la tarifa, porque las tarifas siempre es bueno hacer la observación que vemos aquí, que son la tarifa actualmente de renta del 33-34%. Y si nosotros nos metemos por este régimen, optamos por este régimen, que es un régimen, no es un formulario, es un régimen, ¿ya? Que reemplaza el impuesto de renta, porque ellos no pagan impuesto de renta, por eso no le hacen retención en la fuente, porque a la de hacer retención en la fuente ya no tenía con qué impuesto se lo van a descontar si no se puede descontar por régimen simple. Si ellos pertenecen al régimen simple, por eso no le hacen retención en la fuente, ¿ya? Pero es una de las cuestiones que miramos, que de verdad las tarifas actuales que hay de los diferentes grupos son muy interesantes para el empresario. Usted obviamente debería seguir recorriendo y dándole pues seguimiento a este tipo de tributo, porque de verdad es bastante importante. Y de verdad, pues como dice el compañero, tiene bastante incidencia en el empresario. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar eh, qué tipo de actividad obviamente nos beneficia más con respecto a esto y poderlo hacer, ¿ya? Sí, profe. Pero también me faltó algo importante, que fueron los formularios. Esto tiene un formulario especial. Esto no se presentó así como así, ¿ya? En ese momentico aquí.
Aquí tenemos algo importante que es el formulario anual que está aquí. Este formulario anual es el formulario 260. Ya, el formulario 260 que se presenta, la declaración es anual y ya tiene unas presentaciones anuales con el 2560 y algo, que es el formulario. El 260 es el anual y tenemos el 2593, que es el formulario que nosotros utilizamos para hacer anticipos, ¿ya? Cada 2 meses con respecto a este impuesto. Entonces, es importante también mencionar esa situación y cuando ya nosotros ese 2593 lo hemos ido haciendo cada 2 meses, en el 260, ¿qué se hace? En el año 260, ya en ese formulario 260 nosotros hacemos el descuento de todo lo que ya nosotros hemos pagado con el otro formulario. Entonces, también es bueno que lo tengamos presente, señores del régimen simple, porque el régimen simple, al igual que la renta tiene sus dos formularios. El formulario 110 para persona jurídica y 210 para persona natural, residente. Este tiene un formulario general, que es el formulario anual, que es el 260 y el 2593, que es el que se presenta para los pagos anticipados cada 2 meses. Se hacen anticipos porque esto no tiene, como no opera el principio de la retención en la fuente, pues se buscaron esa otra forma para recibir esta forma de régimen, recibirla anticipadamente y no esperar anualmente que se haga, ¿ya? Esa es la situación que se da con respecto a esto. Por eso es que yo ahorita le solicité a los compañeros eso, porque pensaba que de pronto lo iban a reflexionar, pero resulta que no reflexionaron con respecto a esto, porque esto tiene un formulario. ¿Ya? No tienen más nada que agregarle, compañero. Hola. No, profe, yo no. Ok, ok, Jonathan. Listo. Profe, bueno, le podríamos agregar al régimen simple de tributación, aparte de los beneficios tributarios que le permite tanto a comerciantes como a empresarios, la facilidad que tiene pues para relacionarse, inscribirse, presentar pues las declaraciones, simplificar todas las obligaciones que hay en el año, significa pues para los obligados un dolor de cabeza menos. Si de pronto uno que nada más tiene que presentar la declaración de renta a veces está corriendo con las fechas, imagínense para alguien que tenga que presentar 5 o 6 declaraciones. Entonces, aparte pues, de lo mencionado por el compañero Jonathan, nosotros también concluimos que era un beneficio pues, para las actividades, pues quita un peso, un dolor de cabeza, ya que pues simplifica toda la cuestión de presentación de los tributos. Aparte, pues que incluirse dentro de este régimen de tributación no es difícil, como comentábamos en la presentación, y los umbrales y los rangos que nos permite, valga la redundancia, que personas que generen ingresos altos también pues pertenezcan a este régimen y pues al final pues del ejercicio se vean beneficiados de lo que la DIAN quiere hacer. Aparte, también reduce el tamaño del trabajo que deben realizar ellos, pues para que cada vez se cierre más el cerco y sea pues más certero, sea más eficaz la recolección de la información, que pues al final es el fin último, que la DIAN pues pueda recoger y no, que pueda automatizar este proceso y lleguemos al punto en que no presentemos una declaración, sino que de acuerdo a la información exógena que tiene la DIAN nos pueda pues, de inmediato brindar un reporte, un tributo que tengamos que pagar. Entonces también pues para resumir eso en cuanto a las facilidades de aplicabilidad y de conveniencia que le brinda pues a los comerciantes y a los empresarios. Muchas gracias, Omar. Muy amable. Bueno, no sé si ya escuchamos lo del régimen simple, que fue bastante, pues,
sucinto en su intervención, pues faltaron, como le dije, me hubiera gustado ver el formulario, pero bueno, por lo menos lo mostré aquí para que no quedara eso ahí en el tintero, ¿ya? Y entonces me gustaría, no sé, las personas de retención en la fuente, cuéntenme. ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Ya le presento. Ok, gracias. Ya se ve. Sí, ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. El sonido, sí, sí se escucha. Sí, todo bien. Pero yo no escucho nada. Ustedes escuchan, yo no escucho. No, no se escucha. No se escucha. Tienes que cuando lo vayas a compartir, tienes que compartirlo y darle, cuando hay que darle una pestañita que dice compartir con sonido. Ahora sí. ¿En qué consiste la retención en la fuente? Básicamente es el recaudo anticipado del impuesto de renta. ¿Y por qué se debe anticipar? Porque dependiendo de la actividad económica han establecido que se debe aplicar un porcentaje de retención en el valor de venta. Este porcentaje varía según la actividad que desempeña tu empresa. La pregunta ahora es, ¿quién le retiene a quién? Pues el que compra el bien o servicio es el que le debe retener al que vende, por lo cual el comprador, como fue el que retuvo, debe entregar un certificado de retención al vendedor, para que así esa persona pueda deducirse ese dinero de su impuesto de renta. Además, el comprador debe pagar ese dinero que retuvo al gobierno. Los compradores, para hacer esa retención, deben ser agentes retenedores. Y para ser considerados agentes retenedores, deben cumplir con alguna de las siguientes dos características. Si eres una persona jurídica, ya eres agente retenedor. O si eres persona El video. Se pausó. Hola. Estamos viendo que estamos manipulando, pero no se está viendo nada. Y yo te tendría que volver a compartirlo nuevamente para ver si, pues, si pasó algo, ¿no? No sé si me puede colaborar con compartir, porque estoy teniendo problemas con el internet o uno de mis compañeros. Dame un momento. Manda el link al grupo del video. ¿En qué consiste la retención en la fuente? Básicamente es el recaudo anticipado del impuesto de renta. ¿Y por qué se debe anticipar? Porque dependiendo de la actividad económica han establecido que se debe aplicar un porcentaje de retención en el valor de venta. Este porcentaje varía según la actividad que desempeña tu empresa. La pregunta ahora es, ¿quién le retiene a quién? Pues el que compra el bien o servicio es el que le debe retener al que vende, por lo cual el comprador, como fue el que retuvo, debe entregar un certificado de retención al vendedor, para que así esa persona pueda deducirse ese dinero de su impuesto de renta. Además, el comprador debe pagar ese dinero que retuvo al gobierno.
Los compradores, para hacer esa retención, deben ser agentes retenedores. Y para ser considerados agentes retenedores, deben cumplir con alguna de las siguientes dos características. Si eres una persona jurídica, ya eres agente retenedor. O si eres persona natural, tienes que haber tenido ingresos o patrimonio mayor a 30.000 VT, aproximadamente 1.140 millones de pesos. Estos agentes retenedores, ¿a quién le pueden hacer retenciones? Básicamente a todo el mundo. Todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades industriales, comerciales o de servicio. A continuación, estaremos viendo un pequeño cortometraje sobre la retención en la fuente. Listo, amigo, aquí tienes todos tus productos. Ok, gracias. Bueno, aquí ya me entregaste el calefactor, el tensor de rodamiento y el rodillo auxiliar, además de las abrazaderas. Está todo ok aquí. Pero ahora me haces un favor, ¿me regalas la factura? Sí, claro, mira, aquí la tienes. Y muchas gracias por contar con nuestro servicio y esperamos que vuelvas pronto. Sí, listo. Igual seguramente volveré porque sé que tú vendes productos de calidad. Amigo, ven acá. Me estoy dando cuenta que acá en la factura me estás descontando la retefuente. Explícame por qué me tienes que quitar dinero. No te estoy quitando dinero. Esto de la retención en la fuente es un impuesto que se aplica a los ingresos que recibes por concepto de renta, IVA o timbre según las normas vigentes. Ah, ok, es un impuesto. ¿Y cómo se calcula ese impuesto? Pues este se calcula sobre la base gravable, que es el valor del pago menos las deducciones que se puedan hacer, como los costos y gastos relacionados con el servicio que en este caso te estoy prestando yo. Ok, o sea que como comerciantes debemos descontar la retención en la fuente. Fíjate que yo también soy comerciante y no lo estoy haciendo. Pero dime, ¿cuánto me tienes que descontar? Pues como comerciante primero tendrías que ver si cumples con las normas o los montos para aplicar la retención en la fuente. Y eso depende del tipo de actividad que realizas y de la tarifa que establece el gobierno cada año fiscal. Por ejemplo, si tu actividad es, por así decirlo, de servicios profesionales, en el 2023 la tarifa es del 11%. Ah, ok. ¿Y cómo sé yo cuál es mi actividad económica y mi tarifa? ¿Cómo la averiguo? Pues eso lo puedes consultar en el artículo 383 del Estatuto Tributario o vas directamente a la página web de la DIAN. Listo, ya entendí cómo se calcula, pero ¿por qué tengo que pagar ese impuesto? ¿No es suficiente ya con lo que al final del año pago? Pues mira, la retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente los impuestos que debes pagar al final del periodo gravable. Así de esta manera puedes evitar de pronto multas o intereses por no pagar a tiempo. Ok, pero entonces este impuesto me lo han descontado ya muchas veces. ¿Cómo sabría yo cuánto me han retenido hasta aquí? ¿Y cómo declaro y pago ese impuesto ante la DIAN? Debes solicitar los certificados de retención a los agentes retenedores, que son de pronto las personas o entidades que te pagan y te practican la retención. Ellos te deben entregar un documento donde conste el valor del pago, el concepto, la base gravable, la tarifa y el valor retenido. Con esos certificados tú puedes saber cuánto te han retenido en total y también puedes usarlos para declarar y pagar la retención en la fuente. Para eso debes usar el formulario 350 de la DIAN que puedes descargar o diligenciar en línea. ¿Qué más? El plazo para declarar y pagar la retención en la fuente varía según el último dígito del NIT. Si no cumples con este plazo, puedes generar sanciones e intereses. Ya veo. Bueno, la verdad es que no tenía conocimiento sobre este impuesto. Quién sabe si realmente me toca aplicarlo y no lo estoy haciendo. Gracias por explicarme todo esto.
La verdad es que es un tema muy complejo y cambiante. Sí, igual de nada, es normal que te parezca así. Tienes que tener en cuenta que puedes verificar en la DIAN por tu NIT, tu número de NIT, y ahí están las fechas en las que debes declarar. Por eso te recomiendo consultar a un contador profesional que te ayude a cumplir con estas obligaciones tributarias. Sí, ya veo. Creo que voy a tener que hacer eso. No quiero, la verdad, meterme en problemas con la DIAN. Ok, que tengas un buen día. Gracias. ¿Sabes si este año 2023 tienes la obligación de practicar retención en la fuente? De acuerdo con el artículo 368-2 del Estatuto Tributario, aquellas personas naturales comerciantes deberán validar el monto de su patrimonio y de sus ingresos brutos del año anterior, en este caso 2022, para poder evaluar su responsabilidad frente a este requisito fiscal. En tal sentido, si para el 2022 tu patrimonio y tus ingresos brutos superaron 30.000 VT, que corresponden a 1.140.120.000 pesos, entonces te considerarás agente de retención por concepto de honorarios, comisiones, arrendamientos, rendimientos financieros y compras para el año 2023. Retención de fuente, dice. La retención de fuente realmente no es un impuesto, es un cobro anticipado y determinado de comercio de rentas de industrias. Periódicamente se presta el Estado necesitado diariamente recurre y presta. Tiene que haber una transición económica entre dos personas y el retenido debe ser contribuyente en el cobro de renta. Retenedor es quien lo paga o quien lo compra y es cuando se hace efectiva la retención que se presenta. Tómalo en cuenta cuando hagas una venta o cuando prestes un servicio para tu comunidad. Todo lo que implica que el conocer de impuestos y también de retención el mismo para la seguridad. Hay conceptos en la retención de fuentes, conceptos laborales, dividendos y participantes, honorarios, comisiones hasta servicios temporales, arrendamientos efectivos fijos en personas naturales. También se presenta en un pago bancario, hasta que en la comida que consumes a diario. Espero te quede claro este concepto y retenga en tu cabeza y sea fuente de tu progreso. Retención de fuente. Ya, retengas en tu cabeza este concepto. Bueno, como dicen por ahí, a la última instancia salvaron la patria, porque la verdad es que ya yo estaba como que me hablaba, pero al final salvaron la patria con la canción, la verdad. Porque si hay algo que es imperdonable, imperdonable, es decir que la retención en la fuente es un impuesto. Eso es lo más imperdonable que se le puede pasar a un estudiante. Que yo le pregunte, bueno, defíname el impuesto de la retención en la fuente y me conteste. Y no me corrija, profesor, no es ningún impuesto, eso es un mecanismo anticipado de algunos impuestos, como son el impuesto de renta, el impuesto de IVA y el impuesto de industria y comercio. ¿Ya? Entonces, Profe, sí, pero no, aquí al final, espérate, voy a no, hacer me algo hace permite un rato. momento para decirle Aquí al algo. final, no, espérate. Al final me gustó que la canción aclaró la situación y ya me tranquilicé, porque yo dije, qué bueno que la canción mm, hizo como la reflexión de decir a la gente, hey, aquí estaban diciendo nosotros que era un impuesto, pero esta vaina no es un impuesto, es un mecanismo anticipado, ta. Eso me gustó que haya terminado así. Dime, Mel, disculpe. Profe, no, sí, tenía en cuenta eso, que si usted se da cuenta en el video, el que dice, es un impuesto, es la persona a la que le están informando. Y más adelante, yo a él le recalco o le digo que es un recaudo anticipado y todo esto.
Sí, sí tuvimos en cuenta eso. Sí, pero has debido de pronto decirle, ojo, no lo tomes en cuenta como un impuesto, porque tú le defines, pero no le haces caer en cuenta que está diciéndolo mal. ¿Sí me explico? Sí lo hace, porque Sí, sí está cierto, muy cierto. bien, pero hay que hacerle caer en cuenta a esa persona, porque así como me pasó a mí una persona que no sepa, pero sí al final fue genial, me pareció muy bueno y muy entretenido la situación de haber hecho esa, esa canción. ¿Me recuerdan en los nombres de las personas que están en ese grupo? Emel Barrios, Geraldine Solano y Jesús Domínguez. Espérate, Emil Barrios, Geraldine Solano, Geraldine Solano, ajá, y Jesús Domínguez. Jesús Domingo. Ok, listo. Algo que me gustó mucho es que primero definieron muy bien, hicieron una, una dinámica, lograron sacar el espacio, el tiempo, como hicieron que ustedes son el mismo grupo de creación de empresas, que al principio yo pensaba que iba a ser algo ahí como nada que ver y fue algo genial. Esa parte de ese podcast que ustedes hicieron fue genial. Créanme que yo no me esperaba esa situación tan... Él ha sido el mejor podcast que yo he visto. La verdad no tuve la oportunidad ese día de hacer la buena retroalimentación que estoy haciendo hoy, porque fue algo muy genial. Yo me sentía como de verdad viendo un poco de esa gente loca que yo a mí no me gusta ver eso, o sea, pero lo vi tal cual como lo que no me gusta, ya. Entonces, porque a mí particularmente no me gusta, pero el hecho de que no me gusta a mí no significa que no sea bueno, ya. Pero lo vi tal cual, como cuando uno está viendo esos videos tutoriales que nos están enseñándole a los muchachitos a jugar los videojuegos. Así tal cual me pareció esa parte, me pareció verlo retratado. Y cuando uno ve algo que se replica así es porque se está haciendo bien. Entonces, me pareció muy bueno y me pareció ahora también la propuesta que eh, terciaron a la compañera, después se pusieron ustedes, después fueron poniendo las cosas. Me gustó mucho el que presentaron también el formulario, estuvo muy bueno esa parte que presentaron su formulario, que nos dijeron de que esta obligación, esta obviamente situación que hacen las personas que son agentes de retención, se hacen a través de un formulario que se llama el formulario 350. Muy bueno, la verdad, y estuvo excelente, muy pertinente la situación. Yo lo felicito, el grupo estuvo muy bueno porque para mí se cumplió uno de los objetivos. Primero, informarnos acerca de la retención en la fuente, de convencernos de que la retención en la fuente no es un tributo, el cual que no es ni un impuesto, no es una tasa, es una contribución, es un mecanismo que se ha creado el Estado para poder recaudar anticipadamente ciertos impuestos, entre ellos el impuesto de renta, el impuesto de IVA y el impuesto de industria y comercio, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos que esto es un mecanismo, no es ningún tipo de impuesto, es simplemente vamos a recoger eso. ¿Y qué pasa con esta retención en la fuente? Por ejemplo, en el caso de la renta, cuando a ti te han hecho retención en la fuente de renta o de IVA o de ICA, tú tienes que pedir los certificados. Certifícame que tú me has descontado esa plata. Cuando uno le descuentan esa plata, ¿y a quién le hacen la retención? Le hacen la retención a la persona que vende. ¿Quién hace la retención? El que compra, ¿ya? El que compra, el que recibe el servicio es el que hace la retención, ¿ya? Yo tengo aquí un video que me gustaría que lo vieran para que entendamos un poco mejor el proceso de la retención en la fuente, que yo estuve mirándolo aquí donde lo tengo yo, que yo ahorita cuando me tocó ayudarle, aquí está, ya lo encontré. Este proceso, este video a mí me gusta mucho y este video nos aclara muchísimas más cosas de la retención en la fuente. Ya lo compartí mal, voy otra vez a compartir esto que lo compartí mal, sí, como le dije al compañero, siempre hay que ponerle el cosito que diga el sonido, siempre se me olvida. Hola, muy buen día amigos. Hoy con otro interesante video, tema específico. ¿Se está escuchando? ¿Se estaba escuchando, señores? Sí, Sí, profesor. señor. Ok, gracias.
conceptos básicos de la retención en la fuente de parte de expertos asesores. Hoy vamos a dedicarnos básicamente a ver las generalidades de la retención en la fuente, no vamos a entrar en temas específicos, sino a entender a qué se refiere, cómo se practica, quién la practica y cuáles son sus elementos. Para esto yo he diseñado un modelo de transacción de compra, una empresa que compra y una empresa que va a actuar como vendedor. Empecemos viendo primero el vendedor dentro de esta transacción comercial le transmite al comprador bienes y o servicios acompañados de su respectiva factura. Y el comprador, en contraprestación, emite al vendedor un pago representado en dinero. Listo, entonces ya tenemos nuestra transacción comercial básica. Ahora vamos a identificar los 5 elementos de la retención en la fuente, los iremos explicando uno a uno. Primer elemento, el agente retenedor. Entonces el agente retenedor es la persona que está obligada a efectuar la retención en la fuente. O sea, el comprador es la persona que actúa como agente retenedor, por lo tanto es quien practica la retención en la fuente. ¿Por qué practica la retención en la fuente? Porque al momento de emitir el pago es quien tiene la posibilidad de ese pago descontarle al vendedor esa retención de acuerdo con la ley. Bien, siguiente elemento, encontramos al sujeto de retención, en este caso es el vendedor. Por lo tanto, si el comprador es el agente quien va a practicar la retención, pues el vendedor es el sujeto de retención, o sea, el que está sujeto a que le retengan, a quien le van a descontar la retención de su pago. ¿Listo? Entonces, digamos que ya tenemos los dos elementos claves entre quién retiene y a quién le retienen. Bien. Tenemos un tercer elemento, que es la base de retención, que es el monto de la transacción sobre la cual se está pactando esta compra-venta. Tenemos un pago o abono en cuenta, que es el que determina el momento en que se entiende causada la retención. Me explico porque este momento es muy importante. Aquí se determina con este elemento es en qué momento se va a practicar la retención. ¿En el momento del pago o en el momento del abono en cuenta? El pago es cuando se paga efectivamente esa transacción comercial y el abono en cuenta es cuando se causa la factura. Entonces, si yo causo primero la factura, o sea, el abono en cuenta, primero, ahí tendré que causar la retención en la fuente, aunque no la haya pagado. Pero si estoy realizando el pago antes de causar la factura, entonces será el momento del pago en donde tengo que practicar la retención en la fuente. Entonces, repito, pago o abono en cuenta determina el momento de practicar la retención, lo que suceda primero. Y un quinto elemento, que es la tarifa, que es ese factor aritmético que aplicado a la base determina el monto a retener. Entonces aquí ya tenemos los componentes de la retención en la fuente. Sabemos que está quien practica la retención, el agente retenedor, a quien le descuenta la retención, el sujeto de retención, la base sobre el cual se va a practicar, el momento en que se va a realizar esa retención en la fuente y el porcentaje sobre el cual se va a practicar. Pero cuando este comprador le retiene una parte de ese pago al vendedor, o sea, como agente retenedor, no quiere decir que ese valor sea para el comprador, ni que se represente una utilidad ni un ingreso, sino que se debe contabilizar como una cuenta por pagar. Bien, una cuenta por pagar, simplemente le está diciendo de este pago le voy a descontar X valor que me dice la norma y lo voy a contabilizar como una cuenta por pagar. ¿Una cuenta por pagar a quién? Al Estado, que es quien me está imponiendo que yo tengo que actuar como agente retenedor. Bien. En este caso, las cuentas por pagar que se utilizan para las diferentes retenciones en la fuente, entre otras tenemos las más importantes, digamos, aunque todas son importantes, pero tenemos estas tres claves. La cuenta 2365, que se utiliza para las retenciones en la fuente por concepto de renta. La 2367, que la utilizamos para las retenciones por concepto de IVA, el rete IVA. Y la 2368, que la utilizamos para el concepto de rete ICA, el impuesto de industria y comercio.
Entonces, estas son las 3 cuentas por pagar que utilizamos en el momento que el agente retenedor o comprador practica la retención y se la debe transferir al Estado al final del mes en una declaración. Bien. Y tenemos, por el contrario, o al otro lado de la operación, la persona que realizó la venta, que es a quien le están descontando la retención, esos valores los va a contabilizar como un anticipo del respectivo impuesto. O sea que si el agente retenedor le practicó retención y se la pagó al Estado al final del mes en sus ventas, a sus ventas, entonces en el momento de ese pago, este vendedor tiene que contabilizar un anticipo de ese impuesto. Si me retuvo retención en la fuente por concepto de renta, pues asimismo el vendedor tendrá que contabilizar un anticipo de el impuesto de renta. Quiere decir que cuando presente su declaración de renta al final del año, o mejor en el año siguiente, cuando presente la declaración de renta que corresponde al año grabable, pues tendrá que descontarle al valor a pagar estos valores que ya pagó y que están contabilizados aquí en la 135515. ¿Listo? Porque ya los pagó vía retención. Entonces, del pago que tienen que realizar de su impuesto, tendrá que descontárselos. ¿Bien? Lo mismo sucede para el IVA y lo mismo sucede para el impuesto de industria y comercio. Aquí pues digamos que lo único que es diferente es que la periodicidad del IVA es diferente, puede ser bimestral, cuatrimestral o anual. Entonces al final del periodo respectivo, esta persona o esta empresa podrá descontarse sus valores que ha contabilizado en la 135517. Y lo mismo en el caso del impuesto de industria y comercio, que en la mayoría de las ciudades es anual, inclusive Bogotá a partir del año 2017 también será anual para algunos contribuyentes. Entonces, lo que tenga contabilizado en la 135518 será lo que se pueda descontar del impuesto respectivo. Bien, pero antes de terminar esta explicación básica, es necesario comentarles que las retenciones que están contabilizadas en cada una de estas cuentas deben ser certificadas por el agente retenedor al sujeto de retención. O sea, que esta persona que retuvo tiene que decirle a la persona a la que le retuvo, yo le certifico que le retuve tanto, a tal monto y a tal tarifa. ¿Listo? Para que sea el soporte de sus descuentos del vendedor en el momento de practicar o de realizar sus respectivos impuestos. Bien. Bueno, amigos, esta es la dinámica general de la retención en la fuente. Yo sé que es algo muy general, muy básico, pero es el inicio de algunos videos que vamos a hacer sucesivamente entendiendo entre diferentes regímenes las contabilizaciones, pero que tenemos que tener. Pero de que nos hayamos dado cuenta de la situación que siempre es importante. Como ya les decía ahorita, lo importante que cuando una persona me hace retención, el que me extienda los certificados. ¿Por qué? Porque al momento de extenderme los certificados, yo me los puedo descontar, hacer un descuento tributario, tanto en la declaración de renta como en las declaraciones de IVA, que pueden ser bimestrales, cuatrimestrales, o en el caso del puesto de régimen simple, que el IVA ahí es la única parte de que es anual, ¿ya? Entonces, y en el impuesto de industria y comercio, que el impuesto de industria y comercio actualmente ya es anual en casi todos los municipios y se presenta es anticipos para que pues, para que el municipio los pueda percibir anteriormente. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profe, sí. Ok. Listo, entonces, la verdad es que que no sé si de pronto les agradó mucho el que les haya colocado ese otro video, y es un video un poquito más aclaratorio, un poco más técnico de lo que puede estar pasando internamente dentro de las empresas con respecto a esta parte de retención en la fuente, ¿ya? Entonces quería que simplemente supieran esta parte para que también esto sea sometido pues, a lo que ustedes pues obviamente puedan llegar a conocer con respecto a esta parte de la retención, porque ustedes van a ser gerentes, personas en las cuales van a estar pendientes de esto y van a tener esa situación, ¿ya? ¿Quién tiene algún tipo de pregunta con respecto a la retención en la fuente?
Al parecer nadie. De todas formas, recuerden de que todos estos temas van a ser sometidos después a mi evaluación, muy diferente a la que hicimos la vez pasada, porque lo hicimos por efectos de la situación de que había que recuperar el tiempo, pero después van a ser de manera distinta. Entonces, ojalá estos son los espacios para que nosotros podamos pulir toda esa serie de cosas que no entendamos, para que después cuando yo los cuestione, no salga con que no lo entendimos. Entonces, señores, no siendo más, pues ya pues pudimos hacer algo con respecto a esto. Y estaremos viendo el próximo martes con los otros dos temas que nos corresponden en el orden. Creo que es el grupo 5 y 4, lo que es lo que le corresponde hacer su exposición. Creo que sí, está en régimen, los señores que están con impuesto de consumo, impuesto nacional al consumo. Eso creo que son dos grupos que pasan una sola exposición y otro que los va a acompañar. De todas formas, yo les confirmo con la compañera, y estuve mandando hoy la situación de algunas observaciones, entonces yo les confirmo con Laura cuáles son, pero creo que mínimo son el grupo 5 y 4 los que tienen que estar disponibles para el próximo martes. ¿Oyeron? Sí, profe, entendido. Dale, Listo. profe, gracias. Que tengan buena noche, cuídense mucho.